La ONU denuncia maltratos a detenidos palestinos en Gaza por parte de Israel. Un representante de la organización en el enclave dijo que algunas de las víctimas habrían sido vendadas, golpeadas y puestas en libertad, sin la ropa adecuada, en hechos que aseguran constituirían actos de tortura. Argentina deporta a los familiares del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías, alias Fito. La esposa y los hijos fueron enviados a Ecuador esta mañana tras haberlos detenido la noche del jueves. Hasta ahora no hay información del paradero de Fito. Y este viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, para discutir opciones a la crisis sin precedentes de migrantes en la frontera de ambos países. La cita llega luego de conversaciones anteriores donde, según Blinken, se lograron importantes avances. Momento de que revisemos nuevamente las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori, es un gusto acompañarlos. Y comenzamos este noticiero en la Franja de Gaza. La ciudad de Han Yunis fue el escenario de los más recientes ataques del ejército israelí. Tan solo en las últimas 24 horas, los bombardeos dejaron casi 150 muertos. Entre tanto, Naciones Unidas denunció malos tratos y posibles torturas a palestinos detenidos en la Franja de Gaza por Israel. No se ha pronunciado. En varias ocasiones se ha defendido asegurando que operan el enclave de acuerdo al derecho internacional. Sandrine Exil tiene los detalles. Hombres palestinos en el norte de la Franja de Gaza, sentados en el suelo en ropa interior. En las últimas semanas, las detenciones masivas en el territorio palestino se han revelado en docenas de videos, a menudo filmados por los propios soldados y emitidos por la televisión israelí. Basados en testimonios, un delegado de derechos humanos de la ONU en Gaza acusó a Israel de maltratar a los palestinos detenidos en el enclave. Describen haber sido golpeados, humillados, sometidos a malos tratos y a lo que puede constituir tortura. Informaron que se les habían vendado los ojos durante largos periodos, algunos de ellos durante varios días consecutivos. Un hombre dijo que solo tuvo acceso a una ducha una vez durante 55 días de detención. Hay informes de hombres que fueron liberados posteriormente, pero solo en pañales y sin ropa adecuada en este clima frío. El enviado de la ONU indicó que no había una cifra exacta de las personas detenidas por Israel, pero dijo que podría acercarse a miles. Consultados por medios internacionales, los portavoces militares de Israel no estuvieron disponibles para dar comentarios, pero anteriormente habían negado las detenciones aleatorias. Combatientes de la FDI arrestaron e interrogaron a cientos de sospechosos de actividades terroristas. Utilizamos la información de inteligencia que surge de las investigaciones para continuar la lucha. Estamos decididos a desmantelar a Hamás, pero el camino aún es largo. Song Hae dijo que sus testimonios eran consistentes con los informes que la ONU ha recibido sobre la detención de palestinos a gran escala. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha dicho en varias ocasiones que Israel tiene la obligación de garantizar que todos los detenidos sean tratados de acuerdo con las normas internacionales. México y Chile expresaron su preocupación ante la escalada de violencia en Hamás en la guerra con Israel y presentaron un recurso ante la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra. De esta forma, los países latinoamericanos siguen el camino adoptado por Sudáfrica, que no dudó en condenar activamente lo que sucede en Gaza. Y para ampliar este tema, vamos a conversar con Guido Larsson, analista internacional de gobierno de la Universidad del Desarrollo de Chile. Guido, un gusto saludarte y gracias por estar con nosotros en France 24. El gusto es mío, gracias por la invitación. Guido, quiero comenzar preguntándote, ¿qué tanto peso tiene la Corte Penal Internacional para llevar a cabo este tipo de denuncias y qué medidas podría tomar contra Israel? Bueno, el peso se da en varias dimensiones. Uno está el peso jurídico asociado a la historia, que creo yo que es muy significativo. De hecho, elementos que han aparecido dentro de la Corte han en alguna medida moldeado el conflicto. Estoy pensando, por ejemplo, en la resolución del año 2004, conocido como el informe Goldstone, que en alguna medida impone sobre Israel una cierta visión respecto a lo que es el conflicto en particular, que entre paréntesis es muy crítica. Pero también evidentemente en boca de todos se encuentra la posición política y la capacidad que podría tener de generar transformaciones en terreno, y ahí en realidad todo eso depende del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, encargado efectivamente de administrar las políticas que deriven de la Corte, y creo yo que ahí estamos en realidad tendientes a una cierta mantención del statu quo, particularmente por el hecho que los Estados Unidos cuenta con derecho a veto y hasta ahora al menos ha utilizado ese derecho en cada una de las votaciones que se ha realizado en ese contexto a favor de Israel.
Efectivamente, tal como lo mencionas. ¿Y por qué crees que hemos visto denuncias tácitas de países en África y ahora en América Latina en lugar de otros países de otras regiones? ¿Qué podría explicar este fenómeno? Pero hay un sentido de tradición jurídica, es decir, hay países que durante décadas han mantenido una posición en torno a cómo debe resolverse el conflicto y cuáles son los canales más adecuados para ello. Creo que también hay elementos de orden ideológico, particularmente cuando hablamos de gobiernos de orientación de izquierda, vale decir, este tipo de medidas no fue impuesto por el gobierno uruguayo, tampoco por el gobierno ecuatoriano, son impuestos por gobiernos que tienen una inclinación ideológica de izquierda y que creo yo que colindan mejor con posiciones respecto de lo que está ocurriendo, sobre todo cuando se lee el conflicto desde una lógica de lenguaje, llamémoslo así, colonial. Y tercero, porque creo yo que no han habido o no van a haber hasta el momento consecuencias políticas, prácticas, en torno a este tipo de decisiones. Hasta ahora los mecanismos que han utilizado los países latinoamericanos y los países sudafricanos no ha significado una contrapropuesta por parte de países occidentales, por ejemplo con los Estados Unidos o Europa, y por ende hay un camino allanado para mantener la vía de jurisprudencia abierta, tomar algunos riesgos calculados de orden político y presentarse frente a las audiencias latinoamericanas como países que están haciendo algo considerando sobre todo lo que estamos observando en Gaza, que para cualquier observador creo yo que es imparcial, le va a resultar realmente muy dramático. Son denuncias concretas más aisladas, entonces podríamos decirlo así, ¿o no? Creo que son denuncias, pero que están dentro de un marco donde hay un 99% de países del mundo que conciben de que este es un conflicto en el cual se debe resolver pacíficamente, se debe llevar las partes a la negociación y debe existir una solución basada en dos estados. Si uno revisa las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, básicamente esa sí la posición que tiene el mundo, salvando naturalmente la posición que tienen los propios Estados Unidos e Israel. Guido, muy brevemente, ¿cuánto podría durar una investigación de posibles crímenes humanitarios en Gaza? Si uno toma la referencia inmediata de casos parecidos a lo que está enfrentando la Corte, estamos hablando de años. El último caso asociado a en el caso de Myanmar, lleva al menos 4 años. Por ende, una resolución del juicio debiera sobrepasar con creces, digamos, los próximos años de aquí al futuro. Perfecto, fue entonces Guido Larsson de la Universidad del Desarrollo, analista internacional. Muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a resolver estas dudas. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos. Parece haber solución entre Pakistán e Irán tras los ataques de esta semana que aumentaron las tensiones entre los vecinos. A primera hora de este viernes, Islamabad convocó a una reunión de emergencia para sondear la seguridad del país y revisar la tensa situación que enfrentan las fronteras. Tras la cita, medios locales informaron que el gabinete pakistaní habría decidido poner fin al enfrentamiento y restablecer las relaciones diplomáticas con Teherán. Y seguimos hablando de Rusia. En la occidental república de Bashkortostán, el encarcelamiento de un activista provocó protestas con cientos de personas, algo poco habitual en una Rusia en plena guerra y además preparada para unas nuevas elecciones presidenciales donde Vladimir Putin apunta a ser reelegido. Vamos con el informe de Luis Muñoz, que tiene todos los detalles. Protestas en Rusia pese a las advertencias y prohibiciones. La República de Bashkortostán, ubicada en los Urales entre Asia y Europa, protestó contra el encarcelamiento del activista Fail Alsinov, al que las autoridades rusas acusan de odio étnico. Los bashkires son una minoría étnica cercana a los turcos y apoyan al detenido, en manifestaciones difíciles de ver en Rusia. Cada persona tiene el derecho constitucional. El artículo 5 de la Constitución habla del derecho a expresar tu propia opinión. No estoy llamando a un motín armado. Desde el Kremlin restaron importancia a las protestas y aseguraron que fueron minoritarias. No estoy de acuerdo con la expresión disturbios masivos o protestas masivas. Allí no hay nada masivo, hay manifestaciones puntuales. Además del sentimiento nacional bashkir, Alsinov ha sido crítico con la guerra en Ucrania, especialmente por el reclutamiento. Datos no oficiales hablan de 1.350 bashkires muertos en combate, más que en las guerras de Afganistán y Chechenia juntas. Los bashkires dijeron, simplemente déjennos en paz. Históricamente somos nómadas. Esta es nuestra tierra y hemos dejado de ser nómadas, pero por favor, déjennos ocupar de nuestros propios asuntos. Las protestas llegan en vísperas a unas nuevas elecciones en Rusia, donde Vladimir Putin parte como absoluto favorito.
Vamos ahora a Alemania, donde la situación es cada vez más tensa, luego de que el gobierno anunciara el aumento de los precios del diésel y un impuesto al transporte agrícola, lo que encendió la ira, generando preocupación por una posible alza de los precios de los bienes básicos. El gobierno ha explicado que se debe a un agujero fiscal, lo que ha impulsado a muchos a salir a las calles a protestar por su gestión desde 2021. Andrés Triviños tiene la información. El descontento social contra el gobierno alemán es cada vez más notorio. La emblemática Puerta de Brandenburgo ha sido el escenario de distintas protestas a lo largo de la semana. Primero fueron los agricultores y luego los conductores, y por separado tienen un mismo objetivo: rechazar la eliminación del subsidio al diésel y a un nuevo impuesto a vehículos agrícolas. El aumento de peajes afecta a toda la población, no es solo al sector de transporte y logística, es todo lo que afecta a la población. 85% más de peajes y la mayor parte va a la compañía ferroviaria alemana, lo que significa que alimentos básicos y medicinas, todo será más caro. Este gobierno está hundiendo al país. La dimisión es una de las mejores opciones. Medidas implementadas en respuesta al hueco fiscal que enfrenta el gobierno en cabeza de Olaf Scholz. Una alerta emitida en noviembre del año pasado, luego de que el Tribunal Constitucional alemán publicara un fallo en el que censuraba los planes presupuestarios del gobierno, además de pedir un proceso de recortes financieros. Creo que es importante que todos salgan a la calle ahora. No es mucho trabajo pararse en una manifestación y mostrar tu rostro y tu indignación contra el racismo y el fascismo. Y creo que es lo mínimo que puedes hacer en este momento. Apenas el 17% de los alemanes aprueba el trabajo del gobierno federal, según una encuesta del Instituto de Opinión Pública Infratest DIMAP, el nivel más bajo desde la formación de la coalición. Este jueves por la noche en Argentina fueron detenidos los familiares del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías, alias Fito. Las autoridades dijeron que la esposa y los hijos de Fito fueron deportados a Ecuador esta mañana sin entregar ningún tipo de información respecto del paradero del narcotraficante. José Adolfo Macías desapareció el 7 de enero de la prisión ecuatoriana, donde cumplía una condena por 34 años por diversos delitos, entre ellos narcotráfico y asesinato. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, se refirió al tema. Logramos y estamos realmente orgullosos que la Argentina sea un territorio hostil para una banda de narcotraficantes que podían venir a instalarse. Esta banda este señor Fito tenía una condena de 38 años y se escapó dejando sangre y muerte en el Ecuador, generando una situación de enorme violencia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió este viernes con Alicia Bárcena, ministra de Relaciones Exteriores de México. En la cita, ambos líderes discutieron opciones para reducir el número de migrantes que de manera irregular cruzan la frontera hacia Estados Unidos. El año pasado, el flujo migratorio obtuvo un récord al ser el año que más personas intentaron cruzar la frontera, comenzando la travesía por el peligroso tapón del Darién. Escuchemos las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos. Desde nuestra última reunión, creo que ha habido un desarrollo muy significativo con el presidente Arévalo en Guatemala. Esto abre un nuevo e importante ámbito de cooperación en materia de migración entre nuestros tres países y seguiremos trabajando juntos de manera más amplia para desarrollar soluciones regionales al desafío histórico que enfrentamos. Porque nosotros como México tenemos la intención de ayudar, de apoyar en esta gran tarea, gran batalla que estamos viviendo todos, que es la alta movilidad humana. No es un problema solo de nuestra región. El mundo entero está atravesando una crisis de esta diferencia. Y cerramos con una noticia que es un respiro para los habitantes de la ciudad costera de Grindavik en Islandia. Una importante capa de nieve cubrió un campo de lava de la más reciente erupción en el país, de la que informamos hace algunos días y que amenazaba con sumergir a Grindavik bajo lava. Sin embargo, la Oficina Meteorológica de Islandia advirtió que aún hay riesgo de que se abran grietas y recordó que el magma sigue bajo tierra, por lo que llamaron a estar atentos. Cerramos así este bloque de noticias. Continúe con nosotros, ya regresamos. Directo América, edición nocturna desde Bogotá.
De lunes a viernes, le traemos las noticias más importantes de América Latina y el mundo y debatiremos con nuestros invitados y corresponsales sobre los temas claves de la jornada. Manténgase informado con seriedad y rigurosidad. Únase cada noche para entender lo que realmente importa en nuestra región y el mundo. Directo América, edición nocturna en France 24 y France24.com.